Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de Renato Martínez y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo del rezo de la oración mariana del Ángelus, dirigido por el Papa León XIV. Hoy, 8 de marzo, tercer domingo de Cuaresma, día en el cual la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Juan de Dios, fundador de la Orden Hospitalaria y patrón de los enfermos y de los enfermeros, también Día Internacional de la Mujer. En la Semana del Papa compartimos algunos de los mensajes, actividades pastorales y catequesis dedicadas al Concilio Vaticano II. Cari fratelli e sorelle, tras la oración del Ángelus del tercer domingo de Cuaresma, el Papa invita a rezar a Dios para que cese el estruendo de las bombas en Irán y en toda la región y se abran caminos de reconciliación y esperanza. El temor es que el conflicto se extienda y otros países, como el Líbano, vuelvan a caer en la inestabilidad. Si aggiunge il timore che il conflitto si allarghi. León XIV visitó el domingo pasado la parroquia de Santa María de la Presentación. En la misa, el Papa se hace cercano a la realidad de la periferia romana, una iglesia que, como una madre, cuida de sus propios hijos sin condenarlos. El miércoles 11 de marzo, el Papa León XIV recibió antes de la audiencia general al cardenal Dominic Joseph Matthews, arzobispo de Teherán y Fajad de los latinos en Irán. Al término de la audiencia general de ese día, el Papa también pidió oraciones por los países devastados por los conflictos, por quienes han perdido la vida y por quienes se encuentran en dificultades. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. En la audiencia general de esta semana, el Papa continúa su catequesis sobre el documento conciliar Lumen Gentium, reflexionando sobre el tema de la Iglesia como pueblo de Dios. Subraya que la Iglesia es un solo pueblo, pero incluye a toda la humanidad en su diversidad y que cada cristiano está llamado a difundir el Evangelio por todas partes y a todos. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre el segundo capítulo de la Constitución dogmática Lumen Gentium, que está dedicado al pueblo de Dios. En su obra de salvación, Dios elige un pueblo concreto, establece con ellos una alianza, los acompaña, los cuida y los reúne cuando se dispersan. La identidad de este pueblo está dada por la acción de Dios y por su fe en Él. Y su vocación es la de ser luz para las naciones, como un faro que atrae a toda la humanidad. El concilio afirma que dicha elección y preparación encuentra su plenitud en Cristo, quien congrega en torno a sí al nuevo pueblo de Dios, por medio de la entrega de su cuerpo y de su sangre. Este nuevo pueblo, que es la Iglesia, está formado por hombres y mujeres provenientes de todos los lugares de la tierra,
de diferentes lenguas y culturas. Su principio unificador es la fe en Jesucristo, y su presencia es profecía de la unidad y de la paz a la que Dios Padre llama a todos sus hijos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a la Santísima Virgen María que no nos cansemos de orar, esperar y trabajar, dispuestos a la purificación y a la renovación interior, a fin de que la luz de Cristo resplandezca siempre en el pueblo de Dios. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus. Queridos amigos de Radio Vaticana y Vatican News, bienvenidos a la transmisión en directo de la audiencia general presidida por el Papa León XIV en la Plaza de San Pedro este miércoles 18 de marzo de 2026. El Santo Padre da ahora inicio a la audiencia general, introduciéndola con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y a recibir su bendición. En nombre del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. Oggi vorrei soffermarmi ancora sul secondo capitolo. Hoy quisiera detenerme de nuevo en el segundo capítulo de la Constitución Conciliar Lumen Gentium, dedicado a la Iglesia como pueblo de Dios. El pueblo mesiánico recibe de Cristo la participación a la obra sacerdotal, profética y real, en la que se lleva a cabo su misión salvífica. Los padres conciliares enseñan que el Señor Jesús ha instituido mediante la nueva y eterna alianza un reino de sacerdotes, constituyendo a sus discípulos en un sacerdocio real. Este sacerdocio común de los fieles es donado con el bautismo, que nos habilita para rendir culto a Dios en espíritu y en verdad, y a confesar delante de todos los hombres la fe que recibieron de Dios mediante la Iglesia. Además, a través del sacramento de la confirmación, todos los bautizados se vinculan más estrechamente a la Iglesia, se enriquecen con una fuerza especial del Espíritu Santo y con ello quedan obligados más estrictamente a difundir y defender la fe con las palabras y con las obras como verdaderos testigos de Cristo. Esta consagración está en la raíz de la misión común que une a los ministros ordenados y a los fieles laicos. A propósito, el Papa Francisco observaba así: mirar al pueblo de Dios es recordar que todos ingresamos a la Iglesia como laicos. El primer sacramento, el que sella para siempre nuestra identidad y del que tendríamos que estar siempre orgullosos, es el del bautismo. Por él y con la unción del Espíritu Santo, los fieles quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces todos formamos el santo pueblo fiel de Dios. El ejercicio del sacerdocio real
tiene lugar de muchas maneras, todas ellas encaminadas a nuestra santificación, sobre todo participando en la ofrenda de la Eucaristía. Mediante la oración, el ascetismo y la caridad activa, dan testimonio de una vida renovada por la gracia de Dios. Como sintetiza el concilio, el carácter sagrado y orgánicamente estructurado de la comunidad sacerdotal se actualiza por los sacramentos y por las virtudes. Los padres conciliares enseñan además que el pueblo santo de Dios participa también en la misión profética de Cristo. En este contexto, introduce el tema importante del sentido de la fe y del consenso de los fieles. La comisión doctrinal del concilio precisaba que este sensus fidei es como una facultad de toda la Iglesia, gracias a la cual en su fe reconoce la revelación transmitida, distinguiendo entre lo verdadero y lo falso en las cuestiones de fe, y al mismo tiempo penetra más profundamente en ella y la aplica más plenamente en la vida. El sentido de la fe pertenece, por tanto, a cada fiel, no a título individual, sino como miembros del pueblo de Dios en su conjunto. Lumen Gentium concentra la atención sobre este último aspecto y lo relaciona con la infalibilidad de la Iglesia, a la cual pertenece la infalibilidad del Romano Pontífice al servirla. La totalidad de los fieles que tienen la unción del Santo no puede equivocarse cuando cree, y esta prerrogativa peculiar suya la manifiesta mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando, desde los obispos hasta los últimos fieles laicos, presta su consentimiento universal en las cosas de fe y costumbres. La Iglesia, por tanto, como comunión de los fieles, que incluye obviamente a los pastores, no puede errar en la fe. El órgano de esta propiedad suya, fundado en la unción del Espíritu Santo, es el sobrenatural sentido de la fe de todo el pueblo de Dios, que se manifiesta en el consenso de los fieles. De esta unidad que el magisterio eclesial custodia, se deduce que cada persona bautizada es un sujeto activo de evangelización, llamado a dar un testimonio coherente de Cristo, según el don profético que el Señor infunde en toda su Iglesia. El Espíritu Santo que nos viene de Jesús resucitado dispensa en efecto entre los fieles de cualquier condición, distribuyendo a cada uno según quiere sus dones, con los que les hace aptos y prontos para ejercer las diversas obras y deberes que sean útiles para la renovación y la mayor edificación de la Iglesia. Una demostración peculiar de tal vitalidad carismática es ofrecida por la vida consagrada, que continuamente brota y florece por obra de la gracia. También las formas asociativas eclesiales son ejemplo luminoso de la variedad y de la fecundidad de los frutos espirituales para la edificación del pueblo de Dios. Queridos, despertemos en nosotros la conciencia y la gratitud de haber recibido el don de formar parte del pueblo de Dios y también la responsabilidad que esto conlleva.